Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Resiliencia Creativa. Hoy converso con Salma Tenorio, diseñadora de interiores, emprendedora y creadora mexicana, cuya visión del bienestar va mucho más allá del espacio físico. Para Salma, el equilibrio no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros, y la verdad y la verdadera salud nace cuando vivimos en coherencia con tres pilares: la conexión con Dios, con la comunidad y con la naturaleza. A lo largo de su trayectoria ha hecho de la resiliencia creativa una forma de vida: transformar los desafíos en inspiración y construir desde el propósito espacios y experiencias que sanan. Una conversación sobre belleza, espiritualidad y coherencia, donde el diseño se convierte en una herramienta para volver al centro y recordar quién somos. Bienvenida, Salma. Ay, muchas gracias, Carmen, qué bonita introducción. Oye, Qué feliz de muchas estar gracias. aquí. Igualmente, muchas gracias por haber querido participar en este podcast y tener esta conversación. Me hace mucha ilusión también que estés aquí. A mí también me hace muchísima ilusión y más de que sea contigo y participar en esto y me siento súper afortunada. Muchas gracias por invitarme. Oye, Salma, ¿qué te parece si comienzas contándonos tu historia de resiliencia creativa? Vale, perfecto. Pues mira, yo creo que empezó desde muy chiquita. Me ha encantado siempre dibujar, cantar, toda la parte artística. Y la parte resiliente ha sido un poco defender esa creatividad y esa parte artística de lo que muchas veces exigen de ti, que es como un poco más de seriedad en la escuela, un poco más de ponerte bien a hacer lo que tienes que hacer, ya te digo, en la escuela o hacer las cosas de cierta forma. Y en muchas partes creo que mis papás apoyaron muchísimo mi lado creativo y en otras partes me exigían mucho más bien la otra parte, la parte más de estar encarrilada, por decirlo así, o así lo decimos en México. Y creo que me ha ayudado mucho el Sí. La verdad es que yo creo que esa es una situación, Salma, que nos hemos encontrado muchas personas en nuestra vida, porque es verdad que siempre se ha dado como más valor, yo creo, o esa es la percepción que yo he tenido. Es verdad que yo en mi familia he tenido la suerte de que hayan dado mucho valor a la parte creativa, pero a nivel social es verdad que en general, en algunos sectores sobre todo, y concretamente en el educativo, es como si se hubiera dado más valor a esa parte más seria y no tanto quizá pues de imaginación, de desarrollo de la creatividad, de la apertura del pensamiento en ese sentido, ¿no? Sí, porque si tuviese a un niño en la escuela, premian mucho más el comportamiento disciplinado o el que esté sentado en una silla, tranquilo, atendiendo a la clase y hagas bien tus matemáticas. Y en las clases de artística o las clases de deporte o las clases de más movimiento y ese lado, pues, artístico, redundantemente, se ven más como clases menos serias, muy de pasatiempo, y nunca se celebra el que seas bueno pintando, o si se celebra es como, ¡ay, qué bonito! Y pasas a lo siguiente. Pero te refuerzan mucho que vayas bien en literatura, que vayas bien en matemáticas, que vayas bien en ciencias naturales. Y está muy bien, pero creo que debe haber un balance para que cada niño, siendo diferente, pueda explotar perfectamente lo que está haciendo bien y no se sienta como capado en sus habilidades o en su creatividad por estar atendiendo más el lado un poco más científico, un poco más matemático de las cosas. Mm. ¿Y cómo tú sientes que a ti eso te afectó, ¿no? En tu trayectoria de vida y luego pues a la hora de ir creando tu camino en la vida. Creo que esa parte, como te decía, de defender, yo siempre he sido muy segura de lo que hago, aunque lo haga mal. O sea, mi papá siempre me respaldó mucho en el sentido de, pues mira, si te equivocas, pues lo rehaces, o sea, no pasa nada. Y mi mamá me reforzaba mucho la parte de hay una solución. Entonces, eso sí se los agradezco un montón y creo que eso lo he trasladado también a mi trabajo porque desde chica empecé a trabajar con otras compañías, empecé a trabajar en constructoras que había obviamente reglas y formas de hacer las cosas y está muy bien, pero así como de chiquita no era tanto de seguir las normas y el carril preestablecido, pues de grande era lo mismo. Y me dio mucha seguridad recordar esas situaciones de pequeña
para poder decir, mira, yo aquí no estoy haciendo lo mejor que puedo hacer y lo mejor que puedo dar no lo voy a dar en este lugar de trabajo. Entonces me empecé a inventar literalmente mi historia con mis cosas. Estudié arquitectura, pero después me fui a una parte mucho más creativa que es el interiorismo. Y ahí tienes mucha más apertura y más libertad de explorar, pues eso, tu creatividad, de explorar otras cosas, de conocer a tu cliente y solucionar problemas mm, con el diseño que de otra manera no los puedes solucionar. Hay veces que para que tengas una vida más fácil, más feliz, más cómoda, tienes que quitarte bloques físicos del camino. Tú no puedes hacer una rutina tranquila y feliz si no tienes, por ejemplo, una cafetera o si tienes una pared de una textura y un color que hace algo tan sencillo como un color rugoso, perdón, una textura rugosa con un color oscuro, te da una sensación de pesadez. Entonces ya tú te despiertas y dices, esto no lo piensas así, pero lo reciben tus sentidos. Entonces te da mucha más, esa parte de la arquitectura te da mucha más exploración y mucha más creatividad a la hora de conocer bien a tu cliente y hacer cosas en pro de una vida mejor y no tanto, mira, la varilla va aquí, la varilla se pone esta cantidad de cemento por esta cantidad de agua y se hace un colado de esta forma, ¿sabes? Mm. Y entonces eso, tú te lo llevaste a tu trabajo, toda esa parte creativa. Me refiero, mm, trabajando para otros o luego ya, por lo que yo sé, pero cuéntalo tú si quieres, creaste tu propio proyecto, ¿no? Claro, estuve trabajando para otras empresas varios años y después ya salté a crear mi propio proyecto. Con todo lo que aprendí en la parte de organización, en la parte de gestión de equipos, todo esto me ayudó a crear lo mío con el motor de que ya fuera a mi manera y de que fuera mucho más, pues sí, libre para yo poder hacer las cosas a mi modo con todo lo que he aprendido anteriormente. Qué bueno. ¿Y en qué consiste concretamente tu proyecto? ¿Qué es lo que haces? Casa de Sal es son consultorías de diseño donde los clientes llegan a cuando quieren una reforma en su casa, cuando quieren algún cambio en sus vidas. Y recientemente eso me ha llevado también a explorar la parte de neurociencia, porque hay muchas veces, y dirás, ¿en qué se relaciona la salud mental o la neurociencia o la salud en general con el diseño de interiores? Pero es que va muy ligado porque hay veces que perdón, hay veces que la gente quiere una reforma en su casa o está queriendo quitar todos los muebles y poner unos nuevos, pero es porque quieren un cambio interno también. El cambio externo es un detonante porque ellos están necesitando un cambio interior o viceversa. O sea, un cambio detona el otro. Entonces, cuando ellos hacen una reforma en su casa, marcan una nueva etapa y eso les da un boost para que empiecen, no sé si han tenido un hijo, si se acaban de mudar juntos, si tienen su segundo hijo, pues ya es una historia completamente diferente. Puede ser un cambio en tu casa, un cambio físico, puede ser un parteaguas en tu vida emocional también, en tu vida de familia. Entonces, Casa de Sal lo que hace es recibir a la gente y explorar diferentes formas de ayudarles, básicamente. Y otra base de Casa de Sal es que yo estoy colaborando desde hace muchos años con una empresa de azulejos que tiene mis valores y mi visión, que es más lo artesanal, lo artístico. Entonces hacemos azulejos adecuados para ti. A mí me encantan las cosas hechas a la medida, entonces hacemos azulejos personalizados, especiales para tu casa, que si quieres este azul que viste no sé dónde, pues lo hacemos para ti. Entonces, Casa de Sal es esa parte que te recibe y te da una solución personalizada en las diferentes necesidades que tengas. Vamos, por lo que has ido contando hasta ahora, entiendo que tu parte creativa se desarrolla mucho con este proyecto. Muchísimo, porque tienes la oportunidad o la gente, tus mismos clientes te dan la oportunidad de explorar muchísimas formas de ver la vida y muchísimas culturas, muchísimas preferencias. Entonces tu creatividad todo el rato está pim pam, pim pam, pim pam, sin que tú lo fuerces o sin que digas, voy a ser creativa en esto. No, pues es que sale natural, o sea, sale natural cuando
Piensas es que la vida es un juego, generalmente. Si te empiezas a tomar la vida muy serio o muy sí, como los uy, hay un problema, uy, y le empiezas a dar vueltas, y le empiezas a dar vueltas, y te raya o te bloquea, es porque estás dejando un poco de lado el juego que es la vida. Tiene sentido. Y desde tu visión y por tu experiencia trabajando con tantas personas en la parte del diseño de interior, y también de arquitectura, porque al final es de ahí de donde vienes, ¿tú crees que influye el espacio en el que estamos en nuestra capacidad creativa? Claro, muchísimo. Desde la psicología del color, desde que tú tengas muebles de tal color, de que tú tengas, luz natural, que tengas cierto tipo de elementos en tu casa, perdón, hasta la calidad y la tela, el material de los muebles. Las telas, por ejemplo, tienen una frecuencia. No es lo mismo estar en un sillón, perdón, otra vez, Dios. No es lo mismo estar sentada en un sillón de nylon o de poliéster, de un material sintético, que estar sentado en un sillón con cobertura de algodón. No es lo mismo tener cortinas de lino que tener cortinas de plástico. Todo eso crea el ambiente de tu casa. Y, y por ejemplo, ahorita una de las cosas muy recientes que estoy viendo en las casas es el problema del moho, o sea, de la humedad escondida en las paredes porque nunca te das cuenta. Entonces, un buen diseño es elegir desde el material que sea saludable para ti y para tu familia a largo plazo y que no vaya a crear esa humedad en las paredes, esa humedad en los muebles y que es que te afecta directamente la salud y es súper peligroso. Es algo que pasamos por alto mucho porque no se conoce tanto, pero sí que afecta. Y también lo que te decía de la frecuencia de las telas, de la frecuencia de los elementos naturales. Por ejemplo, no es lo mismo tampoco tener un techo, sin más, a tener, por ejemplo, aquí un techo con vigas de madera natural. Te da una sensación mira, lo más conectados que estamos a la naturaleza es la mejor vida que podemos llevar. Y tener elementos naturales dentro de tu casa te da mucha más creatividad, te ayuda a sentirte grounded, mm, como bajada a tierra, ¿sabes? Te ayuda a sentirte tranquila, te da paz, te da una sensación de bienestar. Tener plantas dentro de tu casa te da una sensación de bienestar. Y físicamente te oxigena el aire, te limpia el aire. Entonces sí que es súper importante tener un buen ambiente cuando quieres ser creativo, cuando quieres pues vivir tu día a día más feliz, más contento, con más ligereza. Mm, yo lo noto mucho esto que comentas, por ejemplo, de las plantas. Me encanta tener plantas porque es que me parece alucinante como ir viendo que son seres vivos realmente, ¿sabes? En plan, cómo te piden agua, cómo les echas agua y parece que reviven de nuevo, cómo van Sí, cambiando las hojas, o sea, es que todo eso me parece increíble. O comprarme flores y tener flores en mi casa, me da mm, como, o sea, es como que me cambia totalmente la vibra, la sensación que tengo cuando estoy en casa y si estoy escribiendo o estoy haciendo cualquier cosa que sea creativa, ¿no? De mi proyecto o lo que sea, como que estar en ese ambiente en el que voy viendo también esos cambios que están alineados pues con la naturaleza, básicamente. Eh, Noto que me influye realmente mucho, ¿eh? O sea, yo noto mucho la diferencia de, por ejemplo, tener flores en casa o no tenerlas. ujú. Sí, y justo lo que has dicho, porque llegas a tu casa y lo primero que ves es tu florero lleno de flores frescas. Y luego te vas aquí a tu salón y está, el teléfono cayendo de tu librero. Entonces, todo eso, el ver como has dicho, cómo va creciendo, crea un ambiente súper agradable y crea el espíritu de tu casa. Te lo dije alguna vez, tu casa tiene un espíritu muy acogedor, muy recibidor, muy natural y también refleja lo que es la persona. Tú te puedes dar cuenta literalmente, de la salud mental de una persona por cómo está diseñada o cómo está. A veces no tenemos tanto, si estamos en una casa de alquiler, pues no vamos a romper paredes y hacer cosas. Pero sí cómo está organizada, cómo está puesta, cómo está qué elementos hay, pues dice mucho de cómo es la persona y tu casa transmite muchísima frescura, tal como tú. Ay, qué mono. ¿Sabes lo que yo noto mucho también que me impacta en la salud?
mental y también en la parte creativa, por consiguiente, porque al final está unido, el tema de la luz. O sea, yo he vivido en Mm, casas en las que no había mucha luz, que eran así como más oscuras, o bien por la ciudad donde vivía, por ejemplo, cuando vivía en Londres, o bien mm. por la casa en sí como es. Y es verdad que obviamente también depende mucho de dónde hayas crecido. Yo he crecido cerca de Madrid, en Guadalajara, que es que tenemos sol 360 días al año prácticamente. Bueno, no sé el número, lo he dicho al azar, pero que siempre, o sea, lo más habitual es el sol y el cielo azul. Entonces es verdad que yo creo que influirá también el estar o no acostumbrado, pero a mí me parece que el tema de la luz, a mí personalmente influye mucho. Definitivamente, es que es algo físico y natural, o sea, tu piel, tu, tu cuerpo produce, no sé si lo voy a decir exactamente la vitamina que es, y no me la quiero inventar, pero creo que es vitamina D la que produce tu piel cuando recibe luz solar. Y el comer con luz solar, tomar agua con luz solar, te nutre mucho más que si lo haces con luz artificial o, sí, recibiendo luz azul o en la oscuridad. Y es que tú lo puedes ver en la diferencia del mood de las personas en el norte y en el sur. Donde tienen más sol, la gente está más feliz, es más dicharachera, es mucho más abierta. Y cuando tienen menos sol, pues te centras como un poco más en ti, como que la gente va marcando más su individualidad, o al menos así lo he sentido. Pero definitivamente una casa con ventanas amplias, con luz bien orientada hacia el amanecer, bien orientada hacia el atardecer, te cambia la vida, te cambia el día completamente. Mm, De hecho, hay no sé si es una filosofía o cómo llamarlo, ni si es japonesa o no, lo del Feng Shui, pero Sí. oriental, eso seguro, Ujú. que es como que estudia mucho estas cosas, ¿no? Al final no es ciencia, porque es un poco sabiduría, pero que hablan mucho del tema energético, ¿no? Que es como en las filosofías más orientales se entiende también la vida del ser humano desde la energía y el flujo energético, y también los espacios, ¿no? Tienen una disciplina concreta para el tema este de los espacios. Sí, definitivamente. La cultura oriental, toda la cultura asiática está mucho más dirigida hacia la naturaleza. O sea, acabo de estar hace un mes o así, estuve 3 meses, 4 meses en Asia y te das cuenta que ellos están muy en contacto con la naturaleza y muy en contacto con su espiritualidad. El Feng Shui que mencionas te da la pauta para orientar tu casa de cierto modo que te sea mucho más fácil la vida. No es, antes se veía o se puede ver como superstición, pero no es superstición. O sea, es que literalmente si tus pies apuntan, te voy a inventar, al norte, pues cuando esté el amanecer, pero, cuando tus pies apuntan al norte, acostado en tu cama, es que no te da la luz del amanecer cuando sale, porque en esa región, en esa parte de donde nació el Feng Shui, sale el sol por X lado. Entonces, lo que busca el Feng Shui es orientar tu casa, tus muebles y tu vida a que tú saludes al sol y te acuestes con el atardecer. Entonces, son cosas que también podemos implementarlas en nuestra vida occidental, pero también depende mucho en el lugar en donde estés, como has dicho antes. Y también, por ejemplo, aspectos tan sencillos como tener una fuente. Ellos usan mucho las fuentes o las caídas de agua, porque eso literalmente a tu cerebro le hace un lavado. O sea, el escuchar, en vez de estar escuchando afuera, perdón, en el trasfondo de tu casa, la televisión o las noticias o una música todos los sonidos tienen frecuencias. Entonces, el estar escuchando la caída de agua, el estar escuchando una cascada, eso le da a tu cerebro una sensación de paz y de tranquilidad que trasciende a tus hormonas, a tu momento vital, a todo lo que está sucediendo en tu cuerpo. A comprar una fuente de agua para mi casa, tía. Te quedaría súper bien en tu librero de acá, el que está junto al sillón. Sí, pero es que además claro, o sea, es que estar todo el día escuchando como ese sonidito que cuando vas, por ejemplo, a la playa o a un río o tal, es como que siempre dices, cómo me relaja esto, pero tiene todo el sentido, ¿sabes? Que si pones en tu casa algún elemento que te permita escucharlo constantemente, al final es como conectar con esa sensación de paz y de relajación que te transmite cuando vas a lugares en la naturaleza donde puedes encontrar eso. Claro, claro.
lo más cerca que estamos de la naturaleza es lo mejor que podemos lo mejor que podemos estar. Por eso el tan famoso los baños de bosque o los baños de playa, como llenarte de naturaleza, entra el ser humano en su estado más tranquilo, más en la naturaleza no hay prisa, no hay, urgencia, no hay todo lo que nos aleja ahora de nuestra calma y de nuestro centro. Y si puedes traer esos aspectos naturales a tu casa, en tus muebles, como decíamos, en una pequeña cascadita, en hasta allá hay cosas, artificiales que simulan lo natural, como el sonido blanco, como hay maquinitas de sonido blanco que simula como la caída de agua. Pero lo más natural que pueda ser pues mucho mejor. Pero sí, sí tráete una Una cascadita a fuentecita. tu salón, una fuentecita. Y luego Exacto. otra cuestión que me parece interesante, porque claro, tú eres una persona que vives una vida nómada, o sea, estás constantemente viajando, ¿no? Pues ahora has estado 4 meses en Bilbao, en Bilbao, en Vietnam, ahora estás en Chicago, de vez en cuando estás en España. Entonces me surge la curiosidad de cómo consigues tú, que estás constantemente cambiando tanto de espacio, de casa y tal, em, a los nuevos espacios que llegas, adecuarlos para que, bueno, pues resulten reconfortantes y también te acompañen y te den esa sensación de, pues, de paz, ¿no? Sí, pues justo, no es fácil y la verdad, lo estoy aprendiendo en los últimos años, no antes no le daba tanta importancia porque decía: "Ay, voy a estar aquí un mes, ay, voy a estar aquí 2 semanas", o lo que sea. Pero es súper importante precisamente para mantener tu creatividad y para mantener tu foco en el trabajo, estar en un lugar con un ambiente propicio para que tú estés cómodo. Lo primero que hago ahora en estos últimos meses he estado estudiando los disruptores hormonales, los no tóxicos. Entonces, lo primero que hago es la cocina, cambiar, si puedo, voy y compro sartenes de cerámica o de acero inoxidable, cambio las tablas de cortar, cambio objetos físicos que tienen disruptores hormonales per se, para yo estar tranquila y estar segura de que lo que estoy comiendo, porque soy mucho de cocinar en casa, entonces, de que lo que estoy comiendo, como estoy cocinando, está limpio y está libre de tóxicos. Entonces, ese es algo importante que hago llegando a un nuevo Airbnb o a una nueva casa de alquiler. Luego siempre las elijo con lo que hemos hablado, con luz natural, que estén normalmente estoy en la ciudad, pero si puedo estar en la ciudad un poquito alejada de todo el ruido, todo el, pues sí, el constante ajetreo de la ciudad, mucho mejor. Lo más cerca que puedo estar de los sitios con naturaleza, mucho mejor. Y luego otra cosa, limpio como una loca. Todo lo que encuentro, lo limpio con vinagre y bicarbonato, se desinfecta todo. Porque es que ha pasado tanta gente por allí con problemas en la piel, bueno, mi mente empieza a imaginarse 70 cosas. Pero a mí me gusta mucho y me da muchísima paz limpiar cada sitio al que voy con cosas naturales. Quitar luego hay muchísimos lugares que ponen el Glade en los enchufes y claro, el lugar es un perfume, que te penetra en lo más profundo del cerebro. Todo eso lo quito, abro las ventanas, aireo la casa, ya te digo, vinagre y bicarbonato para todos lados para que yo sienta que estoy en un lugar limpio y libre de tóxicos. Entonces, todo eso me da bastante paz y me da bastante, grounding, como decíamos. Y si puedo comprar plantas, eso es lo que hago, fíjate. Compro plantas a principio de mes y ya, pues, cuando me voy, las regalo o las dejo allí, o pues sí, luego lo que hago es dejarlas allí con una notita de: "Mira, cuídala, esto, lo otro", y como que la paso a la siguiente persona que va a estar ahí. Y eso también para mí es como dejar tu huella, ¿no? Dejar el lugar mejor de como lo encontraste y dejar tu huella en esa casa y que ahora la gente nueva que sea reciba ese espíritu de naturaleza, de limpieza, de amor, de paz. Qué bonito detalle. Y más allá de eso, por ejemplo, ¿tú qué hábitos tienes en tu día a día que también te ayuden a, pues, a mantener, pues, ese estado creativo? Que, bueno, no siempre lo tenemos igual y no siempre estamos creativos, pero bueno, sí que a lo mejor se pueden encontrar formas de más o menos mantenerlo dentro de lo posible. Mantener una rutina entre tanto viaje sí que me es un poco complicado,
pero algo que siempre me trae a mi centro y que me lo enseñaste tú, de hecho, son las morning pages. O sea, escribir lo que, todo lo que tienes en el cerebro en la mañana, ya sea, necesito ir a comprar jabón, soñé que me mordió un perro, o sea, todo lo que tienes en la mente, escribirlo por la mañana parece una tontería, pero es que limpias tu cerebro, limpias tu mente y ya tienes más lugar y más espacio abierto para todo lo que quieras hacer con en el día con más ligereza. Eso es una cosa buena. El ejercicio es fundamental. Lo noto mucho cuando no lo hago, cuando no me muevo o cuando no quiero decir que todos los días estoy levantando pesas o haciendo calistenia, ni mucho menos. Pero sí trato de, uno, de escuchar a mi cuerpo, de escuchar, de ir traqueando y escuchar mi ciclo menstrual, que eso para nosotras es súper importante porque vamos cambiando todo el día, todos los días, todo el mes. Entonces, escuchar lo que nuestro cuerpo necesita de movimiento en cada etapa es súper importante. En cada etapa del ciclo y en cada etapa de la vida también. Trabajo con muchas mamás primerizas que quieren recuperar su cuerpo como era antes, pero también el cuerpo de la mujer se restaura y se restablece conforme también va creciendo el bebé. O sea, el bebé tiene 2 meses de nacido, pero tú también tienes 2 meses de ser madre, ¿no? Entonces, cada etapa es diferente. Con las mujeres, por ejemplo, en la edad de mi madre, que están en la menopausia, esa etapa también es diferente y el ejercicio se ve diferente. Entonces, yo respeto mucho la etapa de vida en la que estoy y la etapa del ciclo en la que estoy para hacer mi ejercicio. Comer bien también, comer completo, no todo el tiempo estoy haciendo dieta, ni mucho menos, pero sí comer completo de que tenga carbohidratos, verduras y proteína. Eso me quita, y desayunar salado. Eso es algo que encuentro fundamental porque si tú desayunas dulce, o por lo menos a mí, me da mucho más antojos de dulce en el día. Tú piensas que lo primero que le das a tu cerebro y a tu cuerpo en el día es lo que te va a pedir después durante, pues eso, durante el desarrollo del día. Si tú lo primero que consumes es el teléfono y luz azul y dopamina de redes sociales, pues es lo que tu cuerpo te va a pedir más adelante. Si tú lo primero que comes es algo dulce, unos muffins, un pancake o lo que sea, es lo que tu cuerpo te va a pedir más adelante también. Entonces, tratar de hacer primero un movimiento, algo que me enseñó mi novio, que parece algo muy simple, pero guardar los trastes secos o hacer algo de movimiento o lavar los trastes o puedes hacer algo de movimiento primera cosa en la mañana te da mucha más ligereza y apertura que si haces algo mental. O sea, tú te levantas y no puedes ir a responder un correo. Tienes que primero tu cuerpo despertarlo y poder, pues eso, acomodar algo, el famoso tiende tu cama o pues sí, o sea, algo de trabajo físico la primera cosa del día. Entonces yo creo que esas primeras horas de la mañana me determinan el resto del día. Y es algo que trato de cuidar bastante, pero te digo, no es tan fácil todo el tiempo. Y obviamente hay veces que no lo hago así, pero lo resiento un montón. Entonces trato de apegarme a esa pequeña rutina entre Ujú. tanto cambio. Bueno, es que sí es difícil para una persona que vive más, como una vida más estable, sin moverse tanto y tal, pues si encima te estás moviendo tanto, será, pues me ha resultado súper interesante esto que mencionas del móvil, porque es verdad que yo durante mucho etapas sí que he sido muy capaz de pues dejar el móvil y no mirarlo desde una hora antes de acostarme o no mirarlo hasta que no termino mi rutina de por la mañana, que es también morning pages, tal, meditación, ya lo sabes. Ujú. Em, pero como un día diga, bueno, no pasa nada, hoy lo miro ahí en la cama un rato antes de acostarme, como un día haga eso, ya los siguientes o sea, me cuesta muchísimo más no hacerlo. Y también por la mañana. Como un día por la mañana, igual, pues de repente, porque suelo despertarme con despertador porque me gusta acostarme pronto, pero hay veces que digo, bueno, hoy voy a dormir hasta que el cuerpo me pida y ya está. O sea, voy a dejarle a mi cuerpo que sea quien decida. Y a lo mejor de repente es más tarde y sí que eso me hace que tenga un poco más de, entre comillas, urgencia por mirar el móvil por si tengo una reunión o si tengo algún correo importante o alguna cosa así. Luego ya, igual, los días siguientes es como si tuviese ese impulso inconsciente de primero que hago nada más levantarme, mirar el móvil. Sí, justo, o sea, creo que a todos nos pasa en verdad.
pero es esa parte de, o sea, el cuerpo está diseñado y funciona para sobrevivir. Entonces, ¿qué te hace sentir que va a pasar o que puedes evitar algo malo? Pues estar al pendiente de todo lo que sucede. Esa parte de querer saber es intrínseca y es natural, pero creo que nosotros debemos comandarle al cerebro o enseñar a nuestro cerebro a sentir tranquilidad antes de saber las cosas, porque no todo el tiempo, la vida en sí es incierta y, y ya te digo, el cerebro está diseñado para que tú sobrevivas, no para que seas feliz, no para que estés tranquila, no para que florezcas en la vida. Entonces hay que enseñarle a que esté tranquilo y en paz antes de saber todo lo que va a pasar o todo lo que ha pasado. Porque ya cuando pasen las cosas o ya cuando sea el momento de ver el correo, el mensaje, ya sabrás qué hacer y ya tendrás una solución para eso. Pero antes tú necesitas estar en calma contigo y necesitas estar tranquila contigo y darte ese tiempo, llenar tu propio vaso antes de llenarlo del resto o antes de estar para los demás, ¿no? Mm. Sí, sí, totalmente. Es muy curioso, ¿eh? Cómo funciona el tema este de la dopamina de las redes sociales y tal. Yo me doy cuenta y aún así, aunque me dé cuenta, soy adicta a ello. Vamos, Sí, yo creo que es prácticamente un porcentaje muy alto de la población nos hemos convertido ya en adictos a esa dopamina que te da el tema de las redes sociales. Pero yo en mí lo noto mucho porque antes tenía otras adicciones en mi vida, pero ahora que he ido limpiando cosas ya no bebo, no como azúcar, no tomo alcohol, no hago ciertas cosas que eran un poco adictivas antes, claro, o sea, es que ahora es como que todo ese impulso se centra ahí. sí, y creo que es mucho más difícil de salir de ahí porque está muy normalizado. O sea, si tú bebes mucho, hay un juicio social, hay algo que te dice, uy, ¿cómo bebes? Deberías dejar de beber. Si tú tomas mucho azúcar, lo resientes en tu cuerpo y te notas que subes de peso o hay un, ¿cómo se dice? Un resultado visible, un resultado, si fumas, la piel se te pone fea, o sea, pero si tú consumes mucha dopamina falsa, difícilmente lo notas, o sea, difícilmente lo notas en el sentido de que no subes de peso, no te pones alterado, no te... Los cambios son muy sutiles y los efectos de la dopamina barata son muy sutiles, pero sí que los hay, aunque es mucho más difícil de reconocerlos, ¿no? Sí, yo ahora que he estado haciendo como mucho más trabajo de conexión con el cuerpo, de aprender a escucharme, pero más desde el cuerpo, lo noto más porque me quita la energía. O sea, me absorbe la Sí, energía, literalmente, y lo noto mucho. Pero sí que es difícil porque lo necesitamos, o sea, necesitamos para vivir el móvil. O sea, ya no sabemos claro. vivir sin el móvil, es una extensión nuestra más. Entonces, claro, o sea, intentar salvarnos de esa adicción es muy complicado. Y bueno, también te digo que, por ejemplo, con el tema del alcohol, al menos aquí en España, es complicado también dejar de beber porque, o sea, no es que la gente te vea raro si bebes mucho, es que la gente te ve raro si no bebes. ¿Sabes? O sea, es un Sí, poco al contrario, como no bebas, la gente es como, ¿por qué no bebes? ¿Te pasa algo? Y es como, pues que a lo mejor te pasa a ti, que eres el que está bebiendo, no a mí que no sí, bebo, ¿sabes? claro. Pero sí, es muy complicado. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en que al final, y lo intento también, yo no viajo tanto, tengo como un poco de estabilidad más, tengo mi casa, pero sí que me gusta mucho viajar. Y, pero sí que, igual que tú, como que tengo ciertas rutinas que intento llevar siempre conmigo, hábitos que intento llevar siempre conmigo, porque noto que me autorregulan emocionalmente, que me ayudan también con esa parte más creativa. em, y bueno, muy parecidas a las que tú has dicho en realidad. O sea, yo igual no me pongo a limpiar como una loca en todos los sitios a los que voy. Pero bueno, depende, Sí. cuando voy a estar mucho tiempo en un sitio, tipo eso, un mes o 2 meses y tal, pues igual sí. Si es un sitio Ujú, donde a lo mejor pues voy a estar de vacaciones unos días, digo, bueno, igual puedo sobrevivir porque voy a estar mucho fuera. Pero, por ejemplo, el tema de las morning pages, la meditación, hacer, aunque sea unos minutos de silencio, mm, em, a mí me ayuda mucho. Y el deporte, o sea, me da igual que no sea deporte como tal, moverme, ¿sabes? En verano, por mm, ejemplo, que,
que está moviéndome más de un sitio a otro y tal, pues buscar otro tipo de cosas. Pues a lo mejor no puedo ir al gimnasio, pero pues voy a correr o juego, yo qué sé, al pádel, al vóley, a lo que tenga a mano. Pero eso ya, lo que pasa que también pasa con esto que como lo dejes un poco, luego cuesta volver a entrar en rutina, ¿eh? Eso es verdad. Mm, Aunque para eso me ha pasado un montón y te diría que literalmente empezar como se lo explicarías a un niño, o sea, empezar como le introducirías el ejercicio a un niño que es a tu ritmo. Con tranquilidad, algo disfrutable, algo que a ti te guste. Si estás empezando otra vez a retomar la rutina, no empieces por lo más difícil, no empieces por lo que te cuesta más o lo que se te hace pesado, empieza por algo que baila. Si te gusta bailar, ponte, hay muchas rutinas en YouTube que es de baile, te mueves un ratito, luego la música también tiene un buen impacto en el cerebro, la música buena, entiéndase, no estoy, me gusta el reggaetón y también lo bailo, pero tiene una frecuencia mucho más diferente y hace un efecto muy diferente en tu cuerpo que escuchar una canción armónica, con una letra armónica, una letra bonita, a que estés escuchando, ¿sabes? Toda la, la letra que normalmente está en el Sí. reggaetón. Entonces, yo te diría que lo que puedes hacer cuando quieres regresar a la rutina es empezar por lo más divertido, por lo más fácil. Y como te decía hace ratito, entender que la vida es un juego, que no hay cosas malas obviamente hay cosas malas, hay cosas trágicas que a veces uno tiene que aprender como es el tema de tu podcast, a ser resilientes y avanzar a pesar de las cosas, pero sí hay muchas otras cosas que podemos relativizar y que podemos no tomarlo como un gran bloqueo en el camino, sino bueno, esto es un reto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué no está en mi control? ¿Qué no está en mis fuerzas? Y dejarlo, y es esa parte que en la entradilla tan bonita que dijiste, es esa parte de estar en conexión con Dios, con la sociedad y con la naturaleza. Porque la vida pues sí, es un juego, una cosa es muy corta y si no la disfrutamos, se pasa mal. O sea, si no disfrutamos lo que va pasando y si no lo tomamos como algo divertido, pues tú solito te la haces más pesada y tú solito te la haces más, te bloqueas más y no te expandes tanto como pudieras hacerlo. Tú ves a un niño jugando y no está preocupado por nada en realidad, o sea, está preocupado por las reglas del juego, por poner la pelota donde va, no sé qué, y lo ves y expande toda su creatividad en el juego. Por eso, una forma muy bonita y muy fácil de enseñar a los niños a leer, a los números, a los colores, es con canciones. Entonces, digo, parece que no tiene nada que ver, pero la base es de tratarte a ti mismo como a un niño pequeño y ponértela fácil cuando quieres empezar a hacer algo o cuando quieres volver a hacer algo que sabes que te sienta bien, pero no te dan muchas ganas. Ponerte ese reward, esa recompensa antes de que lo hagas para que tu cerebro solito sepa que, bueno, haciendo esto, voy a tener esto, ¿no? Comerte un chocolatito negro después de entrenar, dices, ¡guau! Me lo gané. O, ¡guau! Es mi premio de hacerlo también. Y divertirte mientras entrenas también es fenomenal. Hacer ejercicio con amigos es fenomenal, ¿no? Ujú. Mm. Sí, la verdad que esto de ponértelo fácil es fundamental, porque es que muchas veces como que pretendemos empezar y ya hacerlo todo súper bien, súper tal, y es que es imposible a la vez que nos puede ser contraproducente en muchos casos, ¿sabes? O sea, y causar el efecto contrario. Claro. Salma, como quedan unos pocos minutos, me gustaría que nos cuentes dónde poder encontrarte, dónde ver tu trabajo, para poder seguirte a quien le interesen pues estos temas de interiorismo y de cómo a través del interiorismo pues desarrollar la parte más creativa. Muchas gracias. Pues estoy en Instagram y en LinkedIn. En Instagram es casa de sal-interior design o mi cuenta personal que es @salmagur, que es Salma Gurr. Y en LinkedIn mi nombre completo, Salma Tenorio Burrola. Y ahí voy publicando piezas de la salud mental relacionada con el interiorismo, con la naturaleza, con el ejercicio y con todo lo que hemos estado platicando en este bello podcast.
Pues nada, Salma, muchísimas gracias por haber compartido todo esto, que ha sido tan interesante y gracias por haber accedido a querer tener esta conversación y por estar aquí hoy. Ay, muchas gracias a ti por invitarme y por darme este espacio. Estás haciendo un trabajo maravilloso, dándole voz a tantas personas diferentes con este con este tema en común, que es la resiliencia creativa, que yo creo que es súper beneficiosa y necesaria en la vida de todos. Así que muchas gracias por el trabajo que haces, por la persona que eres y por cómo creo que la gente se define por cómo hace sentir a los demás y tú siempre que estoy contigo me haces sentir importante, vista, validada y eso es súper, súper bonito y valioso. Muchas gracias a ti, Carmen. Ay, que lloro. Gracias. Bueno, Salma, un besito. Un besito. Chao. Chao.